Para entender la Biblia es indispensable que se distinga entre los dos testamentos o pactos. La palabra testamento significa pacto. Todos sabemos que la Biblia está compuesta de dos partes principales: el Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Ahora, al decir Antiguo Testamento, pues comúnmente hablamos de la ley de Moisés, la ley que gobernaba al pueblo de Israel hasta la cruz de Cristo, Colosenses 2:14. Sin embargo, la revelación de esta ley no comienza en Génesis 1. Más bien comienza en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y desde ahí, desde Éxodo 20 y hasta el fin del Antiguo Testamento, tenemos la revelación de la ley de Moisés. Sin embargo, es muy importante observar que a través del Antiguo Testamento, Dios trataba solamente con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, sino también con los padres. Se usa la palabra simplemente los padres como padres de tribus, y esto se llama la época patriarcal. La palabra patriarcal se refiere a los padres de familia o de una tribu, y Dios trató con aquellos padres dándoles revelaciones y dirigiéndoles. O sea que aparte del pueblo de Abraham, desde Génesis 12, Dios le dice a Abraham, le habla de que él va a tener muchos descendientes, van a formar un pueblo especial, una nación, y es el pueblo de Israel. Israel era nieto de Abraham. Abraham, Dios llamó a Abraham y su hijo era Isaac, y luego el hijo de Isaac era Jacob, que también se llama Israel. Y es el nombre que se usa comúnmente para hablar del pueblo de Abraham. Entonces, aparte de entregar la ley de Moisés al pueblo de Israel, Dios, yo repito, él trataba con los padres de tribus en todas las naciones. Por ejemplo, Job, Noé, Abraham, Job, Noé, y después de entregar la ley de Moisés al pueblo de Israel, él siguió tratando con ciertos hombres como Jetro, Melquisedec, otros nombres prominentes en la Biblia que no eran del pueblo de Israel y no tenían nada que ver con la ley de Moisés. Hay que hacer esa distinción también. Entonces, esta dispensación patriarcal estaba de vigencia para las otras naciones, aparte de Israel, y duró hasta la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió,
Entonces, Él, al resucitar, Él dio la gran comisión a los apóstoles de predicar el Evangelio a todas las naciones. Ya está iniciando el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y ya no estaba de vigencia la ley de Moisés ni la ley patriarcal. Entonces todos los que han obedecido al Evangelio desde el día de Pentecostés en Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los 3,000 que fueron obedientes aquel día. Entonces todos los cristianos, los que han obedecido desde esa fecha, estamos bajo el Nuevo Testamento, no estamos bajo la ley de Moisés. Colosenses 2:14, Cristo clavó esa ley de Moisés a su cruz y puso fin a esa ley, aún para el pueblo de Israel. Ya no estaba de vigencia, ni para los judíos. Este es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. La palabra testamento significa pacto. Ahora, vamos hablando del valor, de la importancia del Antiguo Testamento. Porque es Biblia, claro que sí. Es la palabra de Dios. Debemos leer, estudiar, meditar mucho sobre los libros del Antiguo Testamento. Romanos 15:4 dice Pablo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sería imposible entender gran parte de los libros del Nuevo Testamento, mayormente Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, sin el conocimiento de lo que Dios había hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, como leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1. Ahora, es muy importante que el Antiguo Testamento sea respetado. Contiene un tesoro de leyes, historia, biografías, profecías, poesía, literatura de sabiduría, y luego asociación por medio del Antiguo Testamento con los grandes personajes como Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, Ruth, Daniel y muchos otros. Es de mucho beneficio espiritual para nosotros y, como yo digo, yo repito, que no sería posible entender la Biblia, entender el Nuevo Testamento, sin estudiar y aprender también el Antiguo Testamento, o sea, toda la Biblia, toda la Biblia. Hay que distinguir entre los dos pactos, es cierto, pero la Biblia es un solo libro, todos los libros bien relacionados unos con otros. Entonces, aparte de la revelación de la voluntad de Dios, la Biblia es la literatura más rica, más sublime, más interesante que todos los libros que los hombres han escrito. Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, Génesis significa principio, el principio, y así todo el Antiguo Testamento revelan
revelan el origen de todo, comenzando con Génesis 1 y 2. Y también revelan a través de todos los libros, revelan la mente, la voluntad, los pensamientos, los caminos de Dios que tenemos que aprender. Isaías 55, 8 y 9. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios autorizó los sacrificios de animales que incluían el cordero de la Pascua, que era tipo de la sangre del Cordero de Dios, Cristo, que sería derramada en el Calvario para expiar los pecados del mundo. Esto se explica en Isaías capítulo 53 y 1 de Pedro capítulo 1, 18 al 20. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Iba a nacer en Belén, de la simiente de David, durante el tiempo del Cuarto Imperio Mundial, o sea, Roma. Iban a echar suertes por su ropa, ningún hueso de él sería quebrado, y otras profecías comenzando con su nacimiento de una virgen, Isaías 7:14. Cristo no vino al mundo para abrogar la ley de Moisés, pero tampoco para perpetuar la ley de Moisés. Él dice en Mateo 5:17 que no he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso no significa perpetuar, no están de vigencia. La ley de Moisés no está de vigencia. No estamos bajo la ley, nadie está bajo la ley de Moisés, como revelada allá desde Éxodo 20 y hasta vez del Antiguo Testamento. No. Y todos aquellos que vivían en la época patriarcal, ellos están todos, judíos, gentiles, todos están bajo la ley de Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, confirmado por su muerte y resurrección. Romanos 11:22 mira pues la bondad y severidad de Dios. Y vemos mucho de esto en el Antiguo Testamento. Presenta un cuadro bien claro de la severidad de Dios. Hebreos 2:2 dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pues ahí está el diluvio que destruyó toda la humanidad. Leemos de esto en Génesis capítulo 6, hay varios capítulos. Y también, como Dios quemó las ciudades de Sodoma y Gomorra por la homosexualidad que prevalecía en estas ciudades. También otros casos de castigo severo bajo el Antiguo Testamento. Como dice Hebreos, toda transgresión recibió justa retribución. Pero ahora el mismo Dios nos ha dado el Nuevo Testamento, pero Dios no cambia. Mucho cuidado con esto. Hay gente que no entiende, no conoce a Dios y cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy diferente. Ahora es puro amor y pura gracia y pura misericordia. El Nuevo Testamento habla claramente de cómo Dios castiga la desobediencia, la rebelión, la apostasía, claro que sí. Y Él habla claramente del castigo eterno de los que no obedecen al Evangelio y perseveran en la fe hasta el fin. Entonces,
Ah, tanta gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy duro, muy cruel, y que ahora es puro abuelito, tierno, y no, pues Él ama a todos y perdona todos los pecados, aunque los hombres persisten en sus pecados. No, no, no. Él castiga el pecado si el hombre no se arrepiente en cambiar su vida. Es que los hombres no conocen. La gente hoy en día, mucha gente no conoce a Dios. No cree en Dios. No lo conoce. Es que no han leído. Deben leer Hebreos 10, 26 al 31, Hebreos 12, 29. Dios es un fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y tantos ejemplos del castigo de los desobedientes. Entonces, dice Pablo en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primera a los Corintios 10 es un texto que advierte del peligro de caer y está hablando a la iglesia en Corinto, pero se basa en la historia de Israel en el desierto. El versículo 6 dice más, estas cosas, como Dios castigó a los israelitas por ser rebeldes y desobedientes, y dice Pablo que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Así para que no imitemos el ejemplo de aquellos israelitas. Ahora, vamos hablando de un uso incorrecto. Un uso incorrecto del Antiguo Testamento. El retorno de los judíos del cautiverio en Babilonia, debido a su apostasía, su infidelidad, Dios permitió que fueran llevados a Babilonia. Y después de 70 años permitió que volvieran a su tierra, a Jerusalén. Y reconstruyeron el templo que se había destruido. Los textos que hablan de este retorno son torcidos por muchos falsos maestros para enseñar que al volver Cristo, los judíos van a ser convertidos y van a ser restaurados a su tierra, y que Cristo va a establecer un reino terrenal. Él va a reinar en Jerusalén por 1000 años. Es pura fábula. Es pura fábula. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia. El pueblo de Israel volvió a su tierra y se cumplió toda promesa. En cuanto a promesa de la tierra de Canaán y todo, Dios cumplió su promesa con su pueblo en aquel tiempo, mucho antes de venir Cristo la primera vez. Y no tiene nada que ver, mucho menos, con la segunda venida de Cristo. Eso es usar mal, completamente torcer los textos del Antiguo Testamento. También mezclan sus ideas materialistas con el simbolismo del libro de Apocalipsis y mayormente el capítulo 20. Ellos deberían estudiar con cuidado lo que la Biblia enseña en verdad acerca del ministerio de Cristo, y que Él estableció su iglesia, Hechos 2, el día de Pentecostés, y esta iglesia es el reino de Cristo. Él dice, mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Y todos los que obedecen al Evangelio estamos en
ese reino. Y va a durar hasta que Cristo venga y lo entrega al Padre. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 24 de la primera carta. Entonces, muchos no entienden los salmos. Sacan ideas de los salmos y no reconocen o no enseñan que los salmos es el himnario del pueblo de Israel y contiene muchas expresiones de alabando a Dios, glorificando a Dios, y son preciosas y podemos repetirlas, pero siempre entendiendo que estamos hablando de un libro del Antiguo Testamento. Hablan de David como un buen hombre que usaba instrumentos musicales y obviamente eso se practicaba y era mandamiento de Dios, pero bajo la ley de Moisés, cuando ofrecían el holocausto, cuando ofrecían animales en sacrificios, sí, tocaban instrumentos de música, pero eso no es la iglesia. Es un uso totalmente incorrecto de los salmos y otros textos del Antiguo Testamento. Hay que distinguir entre los dos testamentos. La cena del Señor, obviamente, no fue enseñada allá en el tiempo del Antiguo Testamento. La Pascua sí, que era tipo de la muerte de Cristo, pero Cristo, desde luego, Él no murió en aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto y salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto y todo, y Dios les dio a ellos, y solamente a ellos, el guardar el sábado. La Biblia explica claramente en el capítulo 5 de Deuteronomio, explica claramente que el guardar el sábado era como para conmemorar que Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Muy importante eso. Entonces, otra cosa, Pablo tuvo que combatir mucho. Pablo y los demás apóstoles, pero Pablo era el campeón de la verdad y él tuvo que luchar mucho contra la práctica de hermanos judíos de imponer la circuncisión sobre los hermanos gentiles. Nosotros, los que no somos judíos, somos gentiles. Y nosotros nunca hemos estado bajo ese requisito. Era para el pueblo de Israel. Pero muchos hermanos judíos, vemos en Hechos 15 y en varios textos del Nuevo Testamento, que ellos creían que para ser cristianos, para ser miembros de la iglesia de Cristo, tenían que ser circuncidados. Y dice Pablo, no. Y más bien, él dice que los que practican eso han caído de la gracia. Porque están mezclando la ley de Moisés con la ley de Cristo y eso no sirve. Eso no funciona. Hermanos, mucho cuidado con esto. Tanta gente que no toma en serio la diferencia, no quieren distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y sacan cosas como el quemar incienso y tocar instrumentos de música y guardar el sábado y tener sacerdocio especial y todo eso de la ley de Moisés e imponerlo en la iglesia. Y eso es completamente erróneo. Es falsa doctrina.
hay que mantener la pureza de la iglesia, aplicando simplemente la ley de Cristo y no imponer la ley de Moisés. Pablo tuvo que luchar fuertemente contra los judaizantes. Estaban en la iglesia en el primer siglo. Era el problema principal. Era el problema principal de la iglesia, como vemos en Hechos 15 y otros textos. Entonces, el apóstol Pablo, en todos sus escritos, mayormente en Gálatas, bueno, y también el escritor de Hebreos, explican claramente en estos libros que ahora el antiguo pacto fue cumplido, como las profecías eran cumplidas, y ahora estamos bajo la ley de Cristo. Pablo en Gálatas capítulo 4, 22 al 31 habla de Abraham, que tuvo dos hijos. Ismael, nacido de la esclava Agar, e Isaac, nacido de la mujer libre, Sara. Ismael y Agar representan el pacto hecho en el monte Sinaí, cuyo culto tuvo su centro en Jerusalén. Y Isaac y Sara representan el nuevo pacto, la Jerusalén de arriba. Pablo habla claramente de la distinción entre los dos pactos, usando estas ilustraciones, como aquí en Gálatas capítulo 4. Mucha gente cree, hermanos y amigos, mucha gente cree así sin haber estudiado la Biblia. Él dice, oh, hay que guardar los 10 mandamientos. No, es cierto que Cristo, en la ley de Cristo, Cristo enseña 9 de los 10. Pero Él no enseña los 10 mandamientos. Y Él no enseña el guardar el sábado, porque nosotros no hemos sido esclavos en Egipto. Esa ley era exclusivamente para el pueblo de Israel. Vamos concluyendo, ya el tiempo se está acabando, pero vamos leyendo para concluir. Hebreos 7, 11 y 12. Cambiado el sacerdocio levítico, necesario es que haya también cambio de ley. Bajo ese sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley. Era como el fundamento de la ley. Y no hay nadie ahora que yo sepa que practique el sacerdocio levítico. Pero ese es el fundamento de la ley. Quitar el fundamento, ¿y qué pasa con el edificio? Es nada más otro ejemplo para aclarar el asunto de que no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo la dispensación mosaica. Nunca. Los gentiles nunca estuvimos bajo esa ley. Nosotros, gentiles, nunca guardamos el sábado. Nunca. Era exclusivamente para ese pueblo que había sido esclavos en Egipto. Y por eso tenían que recordar, cada sábado, guardando el sábado, que Dios les había sacado de allá. Entonces no hay que, no conviene enseñar eso de que hay que guardar los 10 mandamientos y que hay que guardar el sábado y que hay que distinguir entre los dos testamentos. Cristo con su muerte confirmó el nuevo pacto. Y es, desde luego, el pacto perfecto. La perfecta ley de libertad. Ahora, espero que me hayan entendido.
la Biblia. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Leerla, claro. Estudiarla, aprenderla, claro que sí. Es imposible entender el nuevo sin estudiar el antiguo. Así de simple. Pero en cuanto a la ley, en cuanto al pacto, entender que estamos bajo la perfecta ley de Cristo, el Nuevo Testamento. Plan de salvación, la iglesia y la vida enseñada por Cristo en el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Muchas gracias por su buena atención a este estudio y que el Señor le bendiga.